Mi nombre es Germán Vargas, estudiante de Derecho segundo año, sección 1, nocturno. Hablándose de génesis de los sistemas internacional de la protección de los derechos humanos, Génesis es el comienzo. Se dice que se comienza desde la colonización de los españoles hacia los indios cuando descubrieron América, pero en sí comienza en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se comienza la internacionalización de los países. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, se dice que existió muchas violaciones de los derechos humanos. Entonces, en sí, en 1945, se comienza el tratado de estas relaciones de los países donde van a tomar forma de ser ellos quienes comienzan con los derechos humanos a ser respetados, a que no sean violentados esos derechos, a que no sean limitados muchos derechos hacia los seres humanos, donde se debe respetar todos los derechos de cada persona. Cada país en ese momento hace como una subjetivo del ciudadano para que esto sea valiéndose, y poco a poco fue evolucionando o ha ido evolucionando desde esos momentos. Comienzo en los países donde le ha dado mucho nombre a muchas organizaciones que han venido siendo protectores de estos derechos humanos. En sí, entonces, esto, como se dice, ha ido evolucionando desde ese comienzo y dándole importancia a los seres humanos en cuanto a sus derechos humanos para que no sean violentados. Cuando se comienza entonces estas organizaciones, cada país, o dándole un giro al mundo, el cual se hace como muy importante, relevante a la cuestión de los derechos humanos. Buen día para todos. Mi nombre es Francisco Marín, estudiante del segundo año de Derecho Nocturno, aula 1. La presente intervención el día de hoy, o la ponencia como tal, es tratar asuntos de interés en relación a los derechos humanos, en la importancia, en la génesis de los derechos humanos a nivel internacional en relación a lo que establece la Organización de Naciones Unidas. A todas estas, sabemos realmente que los derechos humanos o la Organización de Naciones Unidas fue creada en el año de 1945, luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, fue creada con la finalidad de preservar y de proteger o de que se le respeten los derechos humanos a los prisioneros de guerra, principalmente quienes fueron ellos los grandes afectados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. A través de aquello, para dar un breve bosquejo en relación al tema, fue creada dicha organización. Luego, con el transcurrir de los años, con el transcurrir del tiempo, se fueron ajustando ciertos parámetros, se fueron creando algunos acuerdos en relación a ciertas convenciones y se fueron ajustando a derechos para que todos los países miembros de dicha organización tengan su lineamiento como tal, para hacer cumplir lo que establece la Organización de Naciones Unidas. A todas estas, cuando hablamos de la importancia, nos referimos al área de responsabilidad internacional de los Estados por el trato a los extranjeros. Esto se refiere al trato que deben tener los estados, los gobiernos, con personas extranjeras, los cuales ocupan sus territorios o están de paso en su territorio. Ante todo, se debe respetar el derecho a la vida, se debe tener respeto a la libre circulación, se debe tener respeto o se debe mantener el derecho a la alimentación y el derecho a la vida. Por su parte, también hablamos de los tratados internacionales que fueron plasmados en el siglo XIX, los cuales iban dirigidos a una gran minoría, decirlo de esta manera, de los pequeños imperios, a la prohibición. En este caso se dieron prohibiciones
de la esclavitud, que fue muy importante. Se prohibió de una u otra manera el tráfico de esclavos y bueno, una serie de cosas que ayudaron a unas personas que fueron afectadas y utilizadas como esclavos ya antes mencionadas, pero también favoreció a una gran minoría de la oligarquía que en su momento pues era que tenía el máximo poder. También se habla de aquellos acuerdos del Acta General de Bruselas en el año 1890, de la Convención de Saint-Germain en 1919 y la Convención Internacional de la Abolición de la Esclavitud en 1926, que fue con la finalidad de que se erradicara como tal dicha esclavitud a aquellas personas pues, que abusaron de una u otra manera ciertas personalidades o muchos gobiernos. También hablamos del derecho internacional humanitario, nacido en la Comisión de Ginebra de 1864 y de La Haya en 1899, 1907, con la finalidad de proteger a las víctimas de los conflictos armados, como ya fue mencionado anteriormente, considerado ante todo uno de los antecedentes más importantes o de los más relevantes que se hayan hecho los acuerdos de los derechos internacionales. Y también por última instancia se habla de la hablamos del derecho internacional humanitario, el cual busca preservar los derechos básicos de los individuos en situación de conflicto. Cuando hablamos de los individuos en situación de conflicto nos referimos a donde existen aquellas situaciones en situaciones de guerra, aquellos territorios en situaciones de guerra, que bueno, para nosotros lo que se está presentando en este momento en una parte de nuestro territorio, para no mencionarlo, nos referimos a aquello. Esas personas o esas víctimas o esos individuos en esa situación de conflicto, pues de una u otra manera deben ser protegidos a través de las convenciones y de los acuerdos que se han realizado pues, a nivel internacional. Esto sería todo. Feliz día para todos los compañeros. Buenos días, mi nombre es Ángel Pérez, soy del segundo año de la carrera de Derecho y hoy les voy a hablar acerca del Sistema Universal de los Derechos Humanos, que es un conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos internacionales que pertenecen a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial por cerca del año 1945. Para esa fecha se crea la Carta de las Naciones Unidas con la finalidad de propiciar la paz y la coordinación entre los países. Para 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la finalidad de crear estándares que le permitan a los Estados miembros, ¿verdad? La consecución o el trabajar acerca de los derechos humanos. Con el tiempo se han ido creando tratados sobre los derechos humanos que no son más que instrumentos adaptados por el derecho internacional para crear las bases jurídicas para la consolidación de los derechos humanos. Estos tratados son firmados y ratificados voluntariamente por los Estados miembros, ¿verdad? Por los Estados miembros. Estos Estados deben de cumplir ciertas obligaciones o adquieren ciertas obligaciones con la firma de estos tratados. Entre ellas se encuentra respetar o no interferir en el libre desenvolvimiento de los derechos humanos, proteger o impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas y realizar o adoptar normas y leyes positivas para la realización de los derechos humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos está contemplado instrumentos generales e instrumentos particulares. Dentro de los instrumentos generales se encuentran
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En los instrumentos particulares son destinados a ciertos grupos sociales o ciertos grupos de personas que requieren protecciones especiales, como son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad. En el seno de las Naciones Unidas, para la protección de los derechos humanos, existen mecanismos, ¿verdad? Esos mecanismos son, uno de esos mecanismos son los órganos convencionales, que son un conjunto de comités que se desprenden de los tratados internacionales y que tienen como finalidad supervisar y evaluar las obligaciones de los estados. Dentro de esa finalidad, ¿verdad?, está revisar las legislaciones, las normas y los procedimientos administrativos que realizan estos estados con la finalidad de mantener el orden dentro de los estados para la realización y la supervisión de eso, de todo lo que respecta a los derechos humanos. El otro punto es el otro punto creado son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es el principal funcionario en defensa de los derechos humanos. Fue creado en 1993 mediante una resolución de la Asamblea General. Una de sus funciones es promover y proteger los derechos humanos, desempeñar las tareas asignadas por los órganos de protección de derechos humanos y propiciar asistencia técnica y financiera a los órganos regionales, a los estados y a aquellos entes que lo soliciten, incluyendo la sociedad, lo que llaman la sociedad civil. Otro dependiente son los titulares de mandatos especiales de derechos humanos, que son expertos independientes designados por el Consejo de los Derechos Humanos y tiene como función monitorear la situación de derechos humanos dentro de los países de su mandato. Estos titulares de derechos humanos, las personas o los elementos o los individuos designados para cumplir estas funciones, ¿verdad?, son llamados relatores especiales, expertos independientes o grupos de trabajo. Ellos tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos. Otro punto es el Consejo de Derechos Humanos, que fue creado en marzo del año 2006 en el seno de las Naciones Unidas. Fue creado para sustituir la antigua Comisión de Derechos Humanos, que fue creada en 1946 y es responsable de promover el respeto universal para todos los derechos humanos en todo el mundo. Ahora bien, el sistema universal de los derechos humanos, como se han dado cuenta, se ha ido desarrollando en forma progresiva en cuanto a instrumentos y mecanismos de protección. Sin embargo, hay órganos pertenecientes a las Naciones Unidas, como es el Consejo de Seguridad, al cual pertenecen aquellos países que fueron los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Esos países tienen asientos permanentes dentro del Consejo de Seguridad y también tienen el poder de vetar las decisiones que sean dentro del sistema de las Naciones Unidas, ¿verdad? Eso nos hace inferir de que aún se sigue politizando el sistema de las Naciones Unidas, incluyendo los derechos humanos, ya que las decisiones que se dan ahí pueden ser vetadas por este grupo de países. Muchas gracias. Le voy a hablar sobre la historia de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas, su acrónimo ONU, no es un órgano de gobierno mundial, es un órgano mundial para enfrentar desafíos en cuanto a lo político, social y económico a través del mundo. Ahí hay dos aspectos importantes en la ONU, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en 1919, la sociedad
de las Naciones efectuó un tratado denominado Versalles. Allí iba a promover, cooperar y conseguir la paz mundial. La paz mundial. Esto no se consiguió y fueron a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en 1942, el 1 de enero, Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, a través de 26 naciones aprobaron la declaración de la ONU para contrarrestar el eje de Alemania, Japón e Italia. Luego, culminada la Segunda Guerra Mundial, 50 países inician la segunda conferencia en la ONU. Allí se redacta la Carta de Ratificación, donde firman China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido y los Estados Unidos. Oficialmente, su sede está en San Francisco, en los Estados Unidos. Se crea como tal la institución mundial el 24 de octubre de 1945, firmado y ratificado por 193 países miembros. Nos encontramos en la parte de los secretarios generales de la ONU. Su elección son cada 5 años, cada secretario general. Hasta la actualidad, históricamente, hay 9 secretarios. El primer secretario fue un noruego, Trine Lie. El segundo, Dan Hammertoft, de Suiza. El tercero, U Atan, de Birmania. Este es el primer asiático en ser secretario general de la ONU. El cuarto, Kurt Waldheim, de Australia. El quinto, Javier Pérez de Cuellar, peruano. Boutros Ghali, que fue vetado porque él fue su secretario y no podía ser secretario, él es de Egipto, y fue nombrado Kofi Annan, de Ghana, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Luego el octavo secretario general fue Ban Ki-moon, de Corea del Sur, y actualmente se encuentra el señor Antonio Gutiérrez, que es de Portugal, del Partido Socialista. La Organización de las Naciones Unidas es un órgano mundial que trata asuntos a nivel mundial. Por ejemplo, el desafío que se está presentando mundialmente, que es la pandemia, a través de las organizaciones de salud mundial y también los refugiados, que es en parte importante. Este es en cuanto a la resumen histórico de las Naciones Unidas. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Pedro Ramírez, estudiante del segundo año de Derecho Sección 1 Nocturno. Para darle prosecución a la temática de los derechos humanos, quiero hablar sobre los mecanismos. Desde que fue ratificada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron creados varios mecanismos destinados a la aplicación y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Uno de estos mecanismos internacionales más importantes de defensa y promoción es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyas siglas son CDESC. Mandato específico que es monitorear el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido en los artículos 16 y 17 del PIDESC, cual exige que los estados preparen informes cada 5 años sobre la situación en sus países. Lo que son analizados por el CDESC, dicho comité evalúa qué medidas los estados logran en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y provee fundamentos
para la formulación de políticas que promuevan los mismos, por medio de sus observaciones generales, permitiendo así que la opinión pública se informe sobre el trabajo de su gobierno relacionado con estos derechos. Ahora bien, entre estos mecanismos también podemos nombrar brevemente a la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como lo abordó anteriormente el compañero de manera rápida, Ángel Pérez. Esta es una oficina de la Organización de Naciones Unidas más importante dedicada a los derechos humanos y trabaja para asegurar que los estándares de derechos humanos se apliquen en todas las actividades de la ONU. Colabora con los gobiernos para fortalecer sus competencias relacionadas con los derechos humanos, alienta a los estados a desarrollar políticas e instituciones acordes con esos desarrollos y proporciona asesoramiento y asistencia técnica en pos de estos objetivos. Ahora, el Consejo de Derechos Humanos. Debido a la reforma reciente de la Organización de Naciones Unidas, ha cambiado la estructura. Desde sus órganos de aplicación de los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos como principal órgano ocupado de monitorear y evaluar la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo y de identificar las principales áreas de preocupación. Esto incluye un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento de expertos y un procedimiento de presentación de reclamos, formado por 47 estados miembros elegidos por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El Consejo funciona como una mesa redonda ante lo que los gobiernos y grupos de la sociedad civil plantean preocupaciones sobre violaciones de los derechos humanos en países específicos, así como otros temas que generan preocupación. El Consejo se reúne por lo menos 3 veces al año. Ahora bien, los mecanismos de las Naciones Unidas creados en virtud, pero por los tratados de los derechos humanos. Este es uno de los mecanismos internacionales más importantes de la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, cual es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyas siglas son CDESC. Mandato específico es monitoreado el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones conforme al Pacto Internacional, como ya lo dije brevemente, pero este comité evalúa en qué medida los estados logran la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales y provee fundamentos para la formulación de políticas que promueven la DES como medio de sus observaciones generales, permitiendo que la opinión pública, como lo dije brevemente, se informe sobre el tema sobre el trabajo que los gobiernos en cada país vienen realizando con temas de derechos. Este comité, la diferencia del otro es que analiza 5 o 6 informes al año. También tenemos el comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Este monitorea el avance de los derechos humanos de la mujer en los países que son parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra dicha mujer, cuyas siglas son CEDAW en inglés. Los miembros de la CEDAW están obligados a presentar informes cada 4 años sobre las medidas que hayan tomado para mejorar la situación de las mujeres en sus territorios. Este comité se reúne 2 veces al año para analizar los informes y comentarlos. Otra función importante de este comité es resaltar los problemas que afectan predominantemente a las mujeres, como el acoso sexual y la violencia doméstica, y emitir recomendaciones para los miembros de la CEDAW sobre cómo resolverlo. Y por último tenemos el Comité sobre los Derechos del Niño. Este monitorea la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyas siglas son CRC, por parte de los Estados miembros. Dicho comité se reúne en Ginebra en 3 periodos de sesiones al año. Los estados parte de la CRC deben presentar cada 5 años informes sobre la situación de los niños en sus territorios. Dicho comité analiza los informes y emite recomendaciones para los estados. También realiza debates temáticos anuales sobre temas que afectan a los niños. Muchísimas gracias.